Ok, estamos en la página 59. No, perdón, en la página 50. No, mentira, me equivoqué. Vamos a ver. Mm, la página 52. Sí. Página 52. Estamos en la página 52 en el Observa de Josué. Es una lectura muy bonita. Es una lectura muy preciosa y que la vamos a leer en esos momentos. Josué capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y luego nos brincamos del 7 al 9. Ok, hay que marcar varias cosas, mis amados hermanos. Hay que marcar con una J todas las referencias a Josué. Hay que marcar con una nube todas las referencias a fuerte o valiente. Hay que marcar con un círculo irregular todas las referencias a temor. Y hay que marcar con un rectángulo todas las referencias a la palabra ley. ¿Ok? Entonces me van siguiendo en la pantalla y lo vamos leyendo. O sea, capítulo 1 del 1 al 3 y luego del 7 al 9. Dice así la palabra de Dios. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué. Entonces aquí marcamos Josué, hijo de Nun. Entonces marcamos hijo, porque se refiere a Josué, hijo de Nun, y ayudante, marcamos ayudante, y ayudante, entre paréntesis, ministro de Moisés, y le dijo, marcamosle. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante, entre paréntesis, ministro de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate. Vamos a marcar T. Levántate. Cruza este Jordán. Tú, marcamos tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como lo dije a Moisés. Entonces, nada más doy así unos segundos breves porque no hay que marcar mucho, no hay variedad mucho en este punto, solamente marcar todas las referencias a Josué. Seguimos. Ok, esos están marcados, entonces los vamos a ir marcando de una vez si quieren. Pero solamente son esos los únicos que están así marcados, así ya, sin la continuación que llevamos nosotros. Dice el versículo 7, solamente sé, entonces ahí hay que marcar C con una J porque se está refiriendo a Josué. Solamente sé fuerte, esa es una nube. Solamente sé fuerte y muy valiente. También marcamos valiente con una nube. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate, vamos a marcar T con una J.
cuídate de cumplir toda la ley. Entonces también hay que marcar ley con un rectángulo. Cuídate de cumplir toda la ley. Cuídate de cumplir toda la ley que, que Moisés, mi siervo, te mandó. Entonces marcamos T con una J. Que mi siervo Moisés te mandó. No te, vamos a marcar T. No te desvíes de ella. Vamos a marcar ella con un rectángulo. No te desvíes de ella ni a la derecha, brincamos a la página 53, ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Seguimos marcando, versículo 8, dice, este libro de la ley, marcamos ley, no se apartará de tu boca, marcamos tú, con una J, porque se refiere a Josué, de tu boca, sino que meditarás en él, o sea, en la palabra de Dios, en el libro de la ley, en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él, marcamos él, que está refiriendo a la ley, lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tú, vamos a marcar con una J tú, entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Ok? Dice el versículo 9, no te, hay que marcar ese T, no te lo he ordenado yo, sé fuerte con una nube, sé fuerte y valiente. Hay que marcar fuerte y valiente con una nube. Solamente sé fuerte y valiente. No temas, vamos a marcar temas, no temas ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, vamos a marcar tú con una J, porque el Señor tu Dios estará contigo, marcamos contigo, donde quiera que vayas. Bien, entonces marcamos todas esas.
Voy a nada más dar unos segunditos en caso de que alguien está escribiendo. Muy bien, ¿ya lo puedo pasar? Ya se ma. Ahorita está lloviendo fuertísimo. Entonces, tuve que subirle bastante el volumen por aquello. Entonces, porque ahorita como que no me escuchan mucho. En caso de que alguien me comente algo, ¿verdad? Ahí le subí bastante el volumen por aquello. Nada más no me griten. Ok, si no me quedo sin tímpanos. Sí, sí. Le subí al máximo el volumen. Entonces, si alguien me grita, me quedo sin tímpanos. No, y me están diciendo que el agua está muy mojada. No sé, está muy mojada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hoy no toca baño. Ok, entonces me avisan. Si no, pueden tomarle un pantallazo al, al de, a la pantalla, ¿verdad? Entonces, para que luego lo puedan terminar cuando terminemos el estudio. Ok, entonces vamos a ir con lo que son las preguntas de discute. Primeramente vamos a ver el cuadro de aclaración que está en la página 53. Ahí sale un cuadro que se llama aclaración. Dice, las definiciones de las palabras hebreas usadas en Josué 1 nos dan una clara y memorable ilustración de lo que Dios está diciendo. La palabra fuerte significa aferrarse, agarrar o tomar. La palabra valiente significa estar alerta física y mentalmente, no desmoronarse. La palabra acobardarse significa derrumbarse por la violencia, confusión o temor. La palabra dejar significa aflojar, dejar, caer, abandonar. La palabra desamparar es similar a dejar, ya que significa aflojar, rendir, partir, abandonar. El libro de la ley es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, que son de Génesis hasta Deuteronomio. Cada rey debía escribir su propia copia de la ley. ¿Ok? Vamos nuevamente a la página 52, que es donde inician las preguntas de discute. Ok, entonces dice, primeramente, observa los lugares donde marcaste Josué, ¿verdad? Donde marcaste una J. Dice, ¿cuáles fueron las instrucciones de Dios para él? Si ustedes gustan, puedo devolverme a donde comenzamos. Dice nuevamente la pregunta, ¿cuáles fueron las instrucciones de Dios para él? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Dice en el versículo 2, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como lo dije a Moisés. Versículo 7. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te dio, o te mandó, perdón. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Dice versículo 8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche,
para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar harás prosperar tu camino y y tendrás éxito. Versículo 9. No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, según las instrucciones que Dios le da a Josué, ¿qué podemos encontrar en este pasaje que a alguno de los hermanos presentes le gustaría compartir? ¿Cuáles son las instrucciones que Dios le da a Josué? Ajá, correcto, que cruzara este Jordán. Este, Dios le dio la tarea a Josué, ya Moisés había muerto, entonces ahora Josué le había tocado la batuta de guiar, de ser el líder del pueblo de Israel, ¿verdad? Vimos a Moisés en varios pasajes en clases anteriores y ahora vemos a Josué tomando ahora el liderazgo del pueblo de Israel, ¿verdad? Y vemos que Dios le pide que cruce el mar rojo y le pide, versículo 7, solamente sé fuerte y muy valiente, ¿verdad? Dios le pide a Josué que sea fuerte y que sea valiente, ¿verdad? Que sea esforzado, que sea un hombre que luche, ¿verdad? Que sea valiente. La segunda pregunta dice, ¿qué le dijo Dios a Josué que le dio seguridad? Entonces, en la segunda pregunta la podemos encontrar la respuesta en el versículo 9 de la página 53. Entonces, página 53, en el versículo 9, dice el versículo 9, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, según la pregunta, nuevamente dice, ¿qué le dijo Dios a Josué que le dio seguridad? Correcto, así es. Marcia está volando. Muy bien, así me gusta. Pastor, sí, le dio Ajá, mucha seguridad. así es, le dio mucha seguridad, ¿verdad? Eh, Sí, le dio mucha seguridad y le prometió, ¿verdad? En sí, que estaría con él donde él fuera. Siempre Dios iba a acompañarlo donde él estuviera. Así es, hermanos, y esa es la seguridad que nosotros también tenemos. ¿No le reconforta saber, verdad, de que Dios está contigo? Eso nos trae mucha seguridad, ¿verdad? Yo sé que de pequeños, ¿verdad? Encontramos la seguridad en los padres, ¿verdad? En papá, en mamá, ¿verdad? En saber que ellos están ahí cuando éramos pequeños. Cuando fuimos creciendo, ¿verdad? Quizás los que ya tienen hijos, ¿verdad? Más bien tienen ese sentido protector, inclusive los hermanos mayores, ¿verdad? Este, yo como hermano mayor, yo protejo mucho a mis hermanos, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? Ustedes, ustedes vieran a Meli, cómo Meli me cuida, ¿verdad? Meli es una mamá en todo sentido, ¿verdad? Porque inclusive hay veces de que quizás tal vez estoy un poco atrasado, como que no llego a casa a cierta hora, cosas así, ¿verdad? Y Meli está ahí preguntándome, ¿verdad? ¿Dónde estoy? ¿Verdad? ¿A qué horas voy a llegar? Hay veces cuando yo llego y me dice si ya comí, que si quiero esto, ¿verdad? Entonces está a ese cuidado, ¿verdad? A ese tanto, ¿verdad? Siempre tenemos a alguien que nos cuida y siempre tenemos a alguien a quien cuidar, ¿verdad? Y cuánto más, sí, Meli se convirtió en toda una mamá, porque Melissa no solamente es con Ethan, sino que Meli como que tiene, como que ha adquirido ese trato maternal con nosotros los hermanos, ¿verdad? Vieras lo que es Meli, ¿verdad? Meli se ha convertido en toda una mamá y uno siente ese cariño, ¿verdad? Uno siente que hay alguien, hay personas que están velando por nosotros y eso es muy hermoso, ¿verdad? Ahora yo les digo, hermanos, ¿cuánto más Dios, verdad? Que Dios está día y noche velando, cuidando por nosotros. Él está ahí, hermanos, Él está ahí protegiéndonos y Él está velando por nosotros. El ser humano se cansa, se fatiga, ¿verdad?
Entonces, no podemos estar 24/7 cuidando o siendo cuidados por alguien, pero Dios está siempre con nosotros. Y eso es un reconforte para decir, Dios está velando por mí, Dios me está cuidando, Dios me está protegiendo. Hermanos, eso es hermoso. Este se parece a mamá, dice mami. Así es, dice la hermana Dani, dice, le repetía que fuera fuerte y valiente, que cumpliera con toda su palabra, que así era, que así haría prosperar su camino y que él estaría siempre con él. Sí, así es, ¿verdad? Que él iba a estar resguardado por Dios. Y esa es el reconforte, la motivación que todos nosotros tenemos. Siguiente pregunta, en la página 53 dice, ¿qué aprendiste al marcar las referencias a la ley? Veamos versículo 7, la página 52, dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Versículo 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, y que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, ¿qué podemos aprender al marcar las referencias del libro de la ley? Así es necesario, hermanos. No hay atajos para la prosperidad. No podemos encontrar una verdadera prosperidad en las cosas que el mundo nos ofrece, ¿verdad? La verdadera prosperidad se encuentra en Dios, ¿verdad? Y no pensemos, hermanos, no pensemos en prosperidad siempre. El mundo pinta la prosperidad como bienes materiales, ¿verdad? La prosperidad va mucho más, ¿verdad? Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe Mastercard, ¿verdad? Como dice un anuncio. Pero, hermanos, si nosotros tenemos amor, tenemos paz, tenemos gozo, ¿verdad? Tenemos una familia, tenemos salud, tenemos a Dios, tenemos la salvación. Hermanos, somos prósperos, ¿verdad? El dinero jamás podrá comprar la salvación. El dinero no puede comprar el amor. El dinero no puede comprar la paz. No puede comprar el gozo. Puede traer satisfacción momentánea el dinero, pero no trae verdadero gozo, no trae verdadera paz. Y como dice la Biblia, que es mejor estar en una casa donde haya poco, pero que haya amor, que estar en una casa donde haya banquete, voy engordado y que haya contiendas, ¿verdad? Entonces, parafraseé, ¿verdad? El versículo. Y es así, hermanos. La ley, la verdadera prosperidad se encuentra cuando obedecemos la palabra de Dios y nos dice en estos versículos que tenemos que cuidar, que tenemos que meditar cuando, día y noche, ¿verdad? Hermanos, eso es necesario, es el alimento espiritual. Si no comemos físicamente, nos vamos a debilitar. Si no comemos espiritualmente, nos vamos a debilitar y le damos más fuerza a la carne para que nos gobierne, ¿verdad? Siguiente pregunta, en la página 54, dice, ¿le insinuó Dios a Josué que el dedicarse tiempo al libro de la ley era opcional? Yo les pregunto, Dios, para Dios es opcional que nosotros estudiemos la Biblia, o sea, es opcional, o es un mandato. Sí, así es, no es opcional, es un mandato. Dice Dios, bueno, si ustedes quieren, ¿verdad? Si ustedes quieren, estudienla y si no, tranquilos, no se preocupen, ¿verdad? ¿No quieres estudiar la Biblia? Tranquilo, papito, ¿verdad? Es como, hermanos, y esto aprendemos todos, ¿verdad? Por ejemplo, los papás que tienen a sus hijos todavía en la escuela, en el colegio, ¿verdad? Y que su hijo diga, mamá, papá, ¿sabe qué? Ya, yo siento que como que ya la escuela no me sirve, ya el colegio siento que no, ya no lo necesito, ¿verdad?
siento que me voy a salir del colegio, siento que me voy a salir de la escuela. Usted no le va a decir, ay, papito, tiene razón. Al final de cuentas, cada quien decide quién soy yo para juzgar, quién soy yo para decirle qué es lo que tiene que hacer. Y si usted siente, papito, que no necesita la escuela, pues no vaya más, ¿verdad? Tranquilo, no vaya. Yo hablo con los profesores de que usted ya no quiere ir y pues respeto su decisión. ¿Quién, qué papá en su sano juicio diría algo así? Ah, que no quieres ir. Ah, que no quieres estudiar. Bueno, espérese para sacar la faja, ¿verdad? Pero, hermanos, ahora, yo doy esta comparación cuando, ¿qué pasa con las cosas de Dios? Mamá, no quiero ir a la iglesia hoy, es que tengo mucho que hacer. ¿Usted sabe qué? Me siento muy cansado. Vea, bueno, ahorita es que estamos en cuarentena y que por la pandemia, pero lloviera, tronara, pasara lo que pasara, el niño iba porque iba, y si no iba solo, el papá iba y lo acompañaba. Pero ¿qué pasa con la iglesia? No, papá, es que hoy está lloviendo. No, es que, no sé, siento como que me siento un poco mal. Sí, papito, tranquilo, yo le respeto eso. Usted tranquilo, ¿verdad? Hermanos, nosotros no podemos, hermanos, si la gente decía, decía Pablo que si la gente de las Olimpiadas se prepara tanto para ganar, porque en los tiempos de Pablo, ¿verdad? Que la gente se preparaba, por ejemplo, las Olimpiadas, ¿verdad? Se preparaban, ¿verdad? ¿Y todo para qué? Para ganarse una corona de ramas, de hojas, ¿verdad? Y la gente se esforzaba tanto, se mataba tanto entrenando para ganarse una simple corona de ramitas. Ahora, hermanos, ¿cuánto más vamos a esforzarnos para poder ganar coronas que sean tesoros en el cielo, ¿verdad? ¿Cuánto más nos vamos a esforzar por lo que verdaderamente vale la pena trabajar, ¿verdad? Hermanos, si la gente se esfuerza tanto secularmente con sus estudios para ganarse un título y cuando mueran, ¿de qué les va a servir ese título? Ahora, no estoy menospreciando los estudios académicos, son muy importantes porque es lo que eso trae mejores posibilidades financieras, no lo estoy menospreciando. Pero si la gente se mata tanto esforzándose para triunfar académicamente y saber de que cuando ellos mueran no les va a servir de nada ese título, ¿cuánto más nosotros deberíamos esforzarnos por las cosas espirituales que son eternas? Entonces, por eso la Biblia dice, medita de él día y noche, ¿verdad? Así como nos esforzamos académicamente, ¿cuánto más lo vamos a hacer con la palabra de Dios, ¿verdad? Ok, siguiente. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, a la luz de esto, ¿qué tan importante crees que es la palabra de Dios cuando se trata del temor al hombre y del temor a Dios? Dice nuevamente la pregunta, a la luz de esto, ¿qué tan importante crees que es la palabra de Dios cuando se trata del temor al hombre y el temor a Dios? Hermanos, cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, ¿encontramos seguridad en Dios, sí o no? Cuando nosotros pensamos en el temor al hombre, pero comenzamos a estudiar la palabra de Dios, la Biblia nos trae seguridad, nos trae protección. ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios nos da seguridad? ¿Dios nos da protección? ¿Dios nos da reconforte? Pues sí, evidentemente que sí, ¿verdad? Dios nos da seguridad, ¿verdad? Dios nos da reconforte. Dice la hermana Marce, dice, cuanto más conozco la palabra, aprendo a no temer al hombre. Y si en algún momento temo, recurro a ella para recordar que Dios está conmigo. Exacto, exacto, hermanos. La Biblia está, hermanos, y la palabra de Dios nos ayuda para traer alivio, consuelo y seguridad. Porque nosotros nos anclamos no en mis propias convicciones, sino que yo me anclo en las promesas de Dios. ¿Verdad? Y tengo fe en sus promesas.
Y son en sus promesas en las cuales yo creo y yo reduzco, minimizo y elimino el temor al hombre. Dice la siguiente pregunta: ¿qué aprendiste de Segunda de Crónicas capítulo 20 acerca del conocimiento de Josafat de Dios y sus promesas e instrucciones a su pueblo? Tan solo piensa, Josué y Josafat tenían únicamente 5 libros de la Biblia. Tú tienes los 66. Hermanos, wow, vea, yo pienso esto, hermanos. Por ejemplo, veamos en el caso, igual, quiero irme más atrás y más atrás. Por ejemplo, Noé, ¿verdad? Noé, cuando Dios le dijo que construyera el arca, ¿verdad? Y obviamente que él en ese tiempo no había lluvias, en ese tiempo lo que era el concepto de agua que cae del cielo era totalmente una locura. En ese tiempo no llovía, antes del diluvio nunca había llovido. Entonces, lo que pasaba era que había un vapor que subía debajo de la tierra y que regaba toda la tierra, ¿verdad? Era un vapor que ayudaba a que las plantas no murieran, ¿verdad? Pero en ese tiempo la lluvia no existía. Y de un hombre llamado Noé que está construyendo un arca porque estás diciendo que va a caer agua del cielo, ¿verdad? ¿Qué clase de cosas le pudieron haber dicho a Noé en ese tiempo? Ahora, usted les digo, Noé tenía la Biblia para Noé recurrir en lo que la Biblia decía. Noé no decía, bueno, como dice Proverbios, tal. Bueno, como dice Salmos, no temeré. Bueno, como le pasó a David. Hermanos, Noé no tenía, Noé, lo único que tenía para creer era lo que Dios le dijo. Noé, construye un arca porque yo voy a mandar un diluvio. Y Noé le creyó a Dios en eso que Dios le dijo. Noé no tenía la palabra de Dios, o sea, no tenía la Biblia, lo que nosotros tenemos hoy día. Josué únicamente tenía los 5 libros, de Génesis a Deuteronomio, ¿verdad? Josafat igual, ¿verdad? La Biblia se fue escribiendo en un periodo de 1600 años. Entonces, imagínense que, que nosotros tenemos los 66 libros y encontramos más ejemplos en la Biblia, podemos encontrar más pasajes que nos pueden traer reconforte, pero ellos tenían que creer lo que en ese tiempo estaba escrito solamente. Y ellos creyeron a eso que estaba escrito, ¿verdad? Ahora, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, lo que estábamos viendo la vez pasada era acerca de la fe de Josafat, ¿verdad? De lo que Dios le mostró a Josafat, que el conocimiento revelado fue suficiente para confiar en Dios. Y esa es la respuesta que yo podría colocar en esa pregunta. ¿Qué es lo que yo podría responder ahí? Que el conocimiento revelado fue suficiente para confiar en Dios. Hermanos, nosotros tenemos los 66 libros, imagínense. Y ellos tenían que creer en lo único que estaba escrito en ese momento. Y creyeron en eso. Ahora, ¿cuánto más nosotros que tenemos la Biblia completa? Y que vemos ejemplo tras ejemplo, ejemplo tras ejemplo, de lo que vale y lo que verdaderamente representa el confiar en Dios. Wow, hermanos, eso es hermoso. Hermanos, y para mí es chocante cuando la gente dice que tuvo tal sueño, tuvo tal visión, y la gente anda buscando señales aquí, señales allá, que vieron la mano de Dios, así como en una nube con la forma de la mano de Dios, y que vieron un ángel ahí volando en el cielo, buscando señales, y no andan buscando la revelación escrita de la palabra de Dios. O sea, si Dios quería la Biblia, era para que nosotros la estudiáramos y la leyéramos, para que confiáramos en eso, ¿verdad? Entonces, y que veamos un sinnúmero de casos, podemos hablar, hermanos, hasta medianoche y seguir, solamente que quizás más de uno le pase como a Tiquico, ¿verdad? Pero, bueno, todos estamos en casa, entonces no creo que alguien caiga de un tercer piso, pero
Pero podemos hablar y hablar y hablar de muchos ejemplos en la Biblia de gente que confió en Dios y les fue bien. Y gente que no confió en Dios y que les fue mal. ¿Dónde radica la diferencia? En el confiar en Dios. Ok, la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál ha sido tu actitud hacia la palabra de Dios y cómo ha moldeado tus acciones, tu manera de manejar las circunstancias de la vida? Eso ya es algo más personal. No es algo que yo les pueda responder por ustedes, porque ya eso es algo de persona a persona. ¿Qué es lo que Dios ha trabajado directamente con cada uno de nosotros? ¿Verdad? Dice nuevamente la pregunta, ¿cuál ha sido tu actitud hacia la palabra de Dios y cómo ha moldeado tus acciones? Hermanos, y quiero que seamos muy sinceros, de verdad, seamos muy sinceros. Eh, Esto es una pregunta justa y necesaria. Igual no quiero que ustedes me la respondan. Igual, si alguien la quiere responder, la responde, si no, tranquilos. Pero quiero hacerles una pregunta muy personal a cada uno de ustedes. Y respóndanla cada uno en su corazón. Yo no les voy a pedir que lo digan en público. Ya estamos más de la mitad del estudio que estamos viendo de cómo liberarte los temores. Y hemos visto semana tras semana, semana tras semana, de cómo Dios nos da a nosotros en su palabra para poder confiar en Dios, para poder confiar en Él. Ahora, yo les pregunto, ¿este estudio te ha ayudado, ha cambiado tu manera de ver las cosas? ¿Ha cambiado tu cosmovisión? ¿Ha cambiado tu manera en que tú ves al mundo de lo que sucede actualmente? Y tanto a nivel del virus como lo que puede pasar personalmente en tu vida, porque cada cabeza es un mundo. Todos pasamos situaciones diferentes, pero es algo muy personal. Dice, ¿cuál ha sido tu actitud hacia la palabra de Dios? Y yo les pregunto, hermanos, pregúntese, ¿ha cambiado algo en ti con ese estudio? ¿O todo sigue igual? Amén, gloria a Dios. Me alegra mucho, hermanos. Y eso es algo muy, muy, muy importante, ¿verdad? Este, Hermanos, y de verdad, eso es para ponerse a pensar. Y yo sé que no tiene, me estoy saliendo un poco del tema, pero veamos en el caso de la salvación. La salvación, en el momento en que somos salvos, vemos el pecado de una manera diferente. Quizás antes lo abrazábamos, ahora lo vemos como un enemigo, como un arma mortal. ¿Cuál ha sido nuestra actitud hacia el pecado? ¿Ha cambiado algo en nuestra vida desde el momento en que llegamos a Cristo? ¿O nuestra vida sigue exactamente igual a como cualquier otra persona en el mundo? Eso es algo muy importante que hay que preguntarnos. Pero igual, no estamos hablando del Evangelio, aunque es muy importante tocar el tema. Pero lo mismo pasa con ese estudio, hermanos. La palabra de Dios es un libro de formación. O sea, la Biblia me tiene que cambiar a mí. Tiene que haber un cambio en mi vida con lo que estamos estudiando. No es simplemente llenarnos la cabeza de información. Sí, sí, yo sé, hay que confiar en Dios. No es solamente conocerlo, es que lo vivamos. Hay que vivir la Biblia. Entonces, es algo muy personal, hermanos. ¿Has cambiado algo en ti? La forma en que tú ves el mundo, la forma en que tú ves el virus, la forma en que tú ves tus problemas personales, las ves de diferente manera con lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Es algo muy, muy importante, ¿verdad? Ya tenemos que ser sinceros y contestar cada quien en esa pregunta. Ok, siguiente pregunta dice, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida diaria? ¿Cómo se compara con la instrucción de Dios a Josué en el versículo 8? Nuevamente dice el versículo 8, página 53. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides y de hacer todo lo que en él es escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces ahí nos dice que no hay que apartarnos de la palabra de Dios, sino que meditaremos en él día y noche. Dice que cuidemos de hacer todo lo que en él es escrito.
Entonces, la pregunta es, nuevamente, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida diaria? O sea, ¿en dónde tienes la palabra de Dios? ¿La tienes como un simple hobby? ¿La tienes como un libro más que hay que leer? Así como libros de colegio, libros de universidad, ves la Biblia como otro libro más que vemos, o verdaderamente es un libro que tiene vida, es un libro que transforma, es un libro que cambia personas, es un libro que une personas, que restaura matrimonios, es un libro que ayuda, cambia familias, es un libro que hace crecer espiritualmente a una persona. Eh, o vemos la Biblia como un libro más que hay que leer, así como libros de colegio, de universidad. La palabra de Dios no es información, es un estilo de vida, ¿verdad? El cristianismo es un estilo de vida. Vivimos a Cristo. ¿Amén? Siguiente pregunta dice, ahí cada quien responde porque es algo muy personal. Dice, describe un tiempo, aunque si alguien quiere contestar, abrir su micrófono y compartir su testimonio, puede hacerlo. Nos encanta escuchar testimonios. Dice la siguiente pregunta, descubre un tiempo cuando tu conocimiento de la palabra de Dios te ayudó a evadir el engaño del temor al hombre. Si no puedes recordar ninguno, ¿qué te sugiere esto? Entonces, quizás hay un momento en tu vida, amén, así es, en esa crisis, ¿verdad? De hecho, este estudio está apenas, ¿verdad? Está como anillo al dedo, porque nos ayuda a nosotros a confiar más en el Señor. Sí, cayó apenas ese estudio para nosotros. Y quizás estamos hoy en el estudio. Por eso yo les digo, mis amados hermanos, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios? ¿Cuál ha sido tu actitud hacia la palabra de Dios? Y tiene que haber un cambio, hermanos, tiene que haber un cambio en nosotros. La palabra de Dios es aprender para cambiar, para mejorar, ¿verdad? Y estamos hablando en términos de ser hijos de Dios. Como decía Spurgeon, nosotros no tenemos que mejorar, tenemos que nacer de nuevo. Una persona inconversa puede mejorar todo lo que quiera moralmente, si así lo quiere llamar. Pero si no ha nacido de nuevo, su moralidad, como dice la palabra de Dios, sus buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Porque la única manera en que seamos justificados es a través de la sangre de Jesucristo. Solo en la sangre de Jesús somos justificados. Somos hechos justos delante de Dios, declarados inocentes, porque Jesús tomó nuestro lugar y nos justificó. Las buenas obras no nos justifican. Pero si ya somos hijos de Dios, la palabra de Dios es para que mejoremos, para que seamos cambiados vez a vez. Hermanos, y he visto creyentes que llegan a los pies de Cristo y vienen quizás como decía Adrian Rogers, que cuando Jesús resucita a Lázaro, Lázaro ya estaba vivo, pero tenía todavía sus vendajes de muerto, sus vendajes de muerte, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer Lázaro? Quitarse esos vendajes. Hay personas que vienen a los pies de Cristo, pero traen esos vendajes de muerte. Hay cosas que van a ir cambiando. Hay personas que quizás, yo no me acuerdo quién fue el que había dicho, pero una hermana que estaba pidiendo oración por un señor que era alcohólico. Entonces, un alcohólico puede llegar a los pies de Cristo. Puede ser que quizás su vieja vida, puede ser que le dé batalla por un tiempo, pero tiene que ir despojando, como dice exactamente la hermana Marcia, es exactamente lo que hay que hacer. Hay que despojarnos del viejo hombre, ¿verdad? Lleno de muerte, lleno de ataduras de pecado. La diferencia, hermanos, la diferencia. Yo sé que me estoy extendiendo mucho, pero de verdad siento que el Señor me pidió que yo les dijera esto.
¿Cuál es la diferencia entre un inconverso que peca y un creyente que peca? Ahora, ¿los creyentes pecamos? Claro que sí, ¿verdad? Todavía seguimos pecando. Pero ¿cuál es la diferencia entre un inconverso que peca y un creyente que peca? En que el inconverso está esclavo al pecado. Él no puede salir de ese pecado. Nosotros ya somos libres del pecado. El Señor nos dio la libertad, ¿verdad? Evidentemente podemos volver a pecar, pero nosotros ya no somos esclavos. Por eso la Biblia dice en Romanos, dice que si alguno ha muerto al pecado, ¿qué dice? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Cómo yo voy a meterme otra vez en la celda de esclavitud que el pecado me tenía sujeto? Ya el Señor me hizo libre, ya no soy esclavo, ¿verdad? El Señor me libertó del pecado. Ok, ya sigamos, hermanos. Está buenísimo, pero hay que seguir porque para terminar hoy la semana 4. Ok, la siguiente observa. Entonces vamos a ir a la siguiente observa. Hermanos, quiero también que ya, bueno, ya vamos terminando la semana 4. Entonces ya nos falta un solo observa. Entonces vamos a darle. No son muchas preguntas. Entonces sigamos. Dice en este observa. Terminemos esta semana de estudio observando 3 pasajes en el Nuevo Testamento que te podrían ayudar a grabar Josué capítulo 1 del 7 al 9 en tu corazón. Ok, entonces hay que marcar varias cosas. Primero, hay que marcar todas las referencias a Jesús, hay que marcarlos con una cruz, hay que marcar todas las referencias a Dios o a Señor con un triángulo, marcar todas las referencias a los discípulos con, no sé, subrayando o marcando, como ustedes gusten. Marcar todas las referencias a temor con un círculo irregular y marcar todas las referencias a confianza, fuerza, fortaleza con una nube. Entonces ahí vamos viendo uno por uno. ¿Ok? Démosle. Dice Juan capítulo 16 versículo 33. Dice así. Estas cosas les, porque está refiriendo a los discípulos, entonces ahí marcamos les. Estas cosas les he hablado. Esta E se refiere a Jesús, entonces marcamos E. Esas cosas les he hablado para que en mí, marcamos con una cruz, para que en mí tengan paz. Esas cosas les he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen. Marcamos confíen con una nube. En el mundo tienen aflicción, pero confíen. Yo. Marcamos yo. Confíen que yo he vencido al mundo. Esa E también se podría marcar, porque en el de arriba también está. Solamente que aquí en la presentación, si lo quieren marcar, lo marcan. Yo lo marqué, porque está también colocado arriba. Aunque no sé, como está el yo a la pura par, no sé si fue por esa razón que no se marcó, pero si se lo quiere marcar, lo puede marcar. Yo he vencido al mundo. Hebreos capítulo 13, del 5 al 6. Sea el carácter de ustedes, ahí marcamos ustedes, referente a los discípulos, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen,
Porque Él, refiriéndose a Dios, marcamos con un triángulo, porque Él mismo ha dicho, nunca te nunca te dejaré, ni te desampararé. Entonces ahí marcamos te. No te desampararé, no te dejaré, ni te desampararé. Ok, versículo 6. De manera que decimos confiadamente, marcamos confiadamente. De manera que decimos confiadamente, el Señor que me, pasamos a la página 56, de manera que me ayuda, no temeré. Marcamos con un círculo irregular. El Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Entonces hay que marcar me, porque se refiere al hombre. ¿Qué puede hacerme el hombre? Versículo de Efesios capítulo 6, del 10 al 11. Dice, por lo demás, fortalezcanse. Entonces hay que marcar fortalezcanse con una nube. Fortalezcanse y marcamos C porque se refiere a los discípulos. Fortalezcanse en el Señor. Marcamos Señor. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su, marcamos su fuerza. Entonces hay que marcar fuerza también. En el poder de su fuerza. Dice versículo 11, revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las asechanzas del diablo. Entonces voy a dar nada más unos segunditos por si alguien está terminando de marcar. ¿Estamos? A menos de que alguien me diga que me detenga un momentito. Ok. Vamos a las preguntas de discute. La página 56. Bueno, primero hay que leer el cuadro de aclaración. Entonces vamos a ir a la página 57. En el cuadro de aclaración dice, bueno, ese es el mismo cuadro. Sí, es exactamente el mismo cuadro que leímos, como que lo repitieron. Dice, lee el cuadro de aclaración, pero este cuadro de aclaración es exactamente el mismo que leímos la vez pasada. Ok, entonces ya lo habíamos leído, entonces vamos a pasar directamente a las preguntas de discute en la página 56. Dice, ¿qué aprendiste al marcar las referencias al Señor? Entonces vamos a ir
al versículo en Hebreos. Quitar esto. Ok. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice así: sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él, refiriéndose a Dios, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Revísesen con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Entonces, según lo que marcamos con la palabra Señor, ¿qué podemos aprender acerca de esto? ¿Qué aprendemos del Señor? ¿Qué es lo que el Señor nos dice a nosotros referente al temor, a lo que pasa con nosotros? Podemos verlo claramente en lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice al final, porque Él mismo ha dicho, ¿qué? ¿Qué es lo que Él ha dicho? Nunca te dejaré, ni te desampararé. Eso es lo que el Señor nos ha dicho a cada uno de nosotros, que Él no nos va a dejar y que Él no nos va a desamparar, que Él va a estar con nosotros. Y la siguiente pregunta dice, ¿qué aprendiste al marcar temor, fuerza y confíen? Dice ahí a la pura parcita, en Efesios 6:10, dice, por lo demás, fortalezcase en quién, en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué preferimos nosotros, mis amados hermanos? ¿Preferimos confiar en nosotros? Hermanos, hay personas que dicen, es que usted tiene que confiar más en usted mismo. Si usted cree en usted mismo, usted logrará lo que usted quiera, ¿verdad? Esos famosos mensajes motivacionales. Cree en ti mismo, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Eres el campeón, eres el valiente, vas a conquistar, ¿verdad? Y ¿qué es lo que hacen? Inflan el ego de la gente, ¿verdad? Ah, es que yo soy, ¿verdad? Yo, ¿verdad? ¿verdad? La Biblia nos habla de, de dejar el yo a un lado y decir tú, Señor, eres tú. Así es, que no debemos temer, Él nos fortalece y debemos confiar en Él. Hermanos, y ahí nos dice, confiar en Él, tener temor, ¿verdad? Sí, descubre el campeón que hay en ti, ¿verdad? No les recomiendo estar viendo, por ejemplo, este predicador, que no es un predicador, es un motivador, Joel Osteen, ¿verdad? Es un motivador y solamente pasa hablando. Por eso la gente siempre busca ese tipo de predicadores, entre comillas, porque ¿qué es lo que hacen a la gente? Los inflan, ¿verdad? Les llena de ego. Ah, es que yo puedo, sí, claro. Eres un hijo de Dios y podrás hacer lo que sea, ¿verdad? Y claramente que, claro, inflan a la gente, ¿verdad? Que soy el yo, cree en ti, yo, ¿verdad? Y, pero hermanos, a nosotros nos dice que tenemos que fortalecernos en Él, confiar en Él. Hermanos, ustedes me pueden buscar alguna cita de la Biblia que Dios nos diga que tenemos que creer en nosotros mismos. Confíen en ustedes mismos. Si ustedes confían en ustedes mismos, ustedes lo lograrán. Hermanos, y eso pasa inclusive hasta entre creyentes, ¿verdad? El Señor nos dice que confiemos en Él, ¿verdad? Que depositemos nuestra confianza en Él. Inclusive, hermanos, este, ustedes saben, no sé, ¿alguien iba a comentar algo? Ok, vamos a ver, ok, ya. No sé si les ha pasado, bueno, el Señor nos dice, maldito el varón que confía en el hombre, que confía en el hombre, ¿verdad? El Señor nos dice que no confiemos en el hombre, que confiemos en Dios, ¿verdad? Pero esa confianza, como lo que habíamos visto, es esa confianza en que yo digo, yo voy a depositar mi confianza
va a ser mi sustento, va a ser mi sostén, ¿verdad? En Él deposito toda mi fe, ¿verdad? Ese tipo de confianza hay que tener cuidado, que el Señor nos dice que confiemos únicamente en Dios. Ahora, hermanos, ¿no les ha pasado en ocasiones en que quizás nos hemos decepcionado a nosotros mismos, ¿verdad? En que si se caramba, me siento decepcionado de mí mismo. Y tal vez hicimos algo, dijimos algo, y nosotros decimos, ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué? Y hay veces que batallamos con nosotros mismos, y dice, ¿por qué lo sigo haciendo? ¿Verdad? Me siento decepcionado. Hermanos, y inclusive ese término de creer en nosotros mismos, hay veces nos decepcionamos, hermanos, pero el único que nunca nos va a decepcionar es Dios. Y por eso la única persona en el cual tenemos que depositar inclusive nuestra propia vida antes que nosotros mismos es a Dios, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas. Veamos el caso de Jacob. Jacob se amaba mucho a sí mismo, se amaba mucho a sí mismo. Hay que tener mucho cuidado de eso, hermanos. Hay personas que se aman demasiado a sí mismos. Yo me amo mucho a mí, ¿verdad? Ahora, hay personas que dicen, pero la Biblia dice, ahora me estoy alejando un poco, pero quiero terminar ese concepto, que la gente dice, es que dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ahí no me está diciendo de que yo me tengo que amar a mí mismo, sino que la Biblia da por sentado que el ser humano por naturaleza se ama a sí mismo. No me está diciendo que yo me tengo que amar a mí mismo. Lo que me está diciendo es que la Biblia da por sentado que yo me amo a mí mismo. Entonces, ese amor que yo me tengo a mí mismo, ese mismo amor que nosotros nos tenemos, amemos al prójimo. Por eso la Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, ya que tú te amas tanto, ese mismo amor direcciónalo a tu prójimo, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia nos quiere decir, ¿verdad? Pero hay personas que se aman mucho a sí mismos, ¿verdad? Entonces, el Señor nos pide que le amemos a Dios sobre todas las cosas, inclusive que le amemos más que inclusive el amor que puedo yo tenerme a mí mismo, que le ame yo más a Él que a mí mismo. Eso es lo que el Señor pide. Y de la misma manera la confianza, que confíe más en Dios que en lo que yo puedo confiar en mí mismo, ¿verdad? Muy importante que tengamos ese concepto claro. Siguiente. Hermano, Ajá. no, que también como cuando nos dicen Efesios, dice fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Son las dos cosas, porque muchos se fortalecen en el Señor, pero confían en sus propias fuerzas. Muchos dicen, no, no, yo estoy muy agarrado de Dios, yo confío en Él, pero yo voy a hacer esto y esto y esto. Entonces, por decirlo así, están a la mitad de ese versículo. Dicen que están fortalecidos en el Señor, que confían en Él, pero yo voy a hacer las cosas a mi manera. Sí, yo confío en el Señor, yo sé que está conmigo, pero yo voy a hacer esto y esto, esto. O si no, se fortalecen en el Señor, pero confían en el poder de otra persona. O confían en el poder de Dios, pero se fortalecen en un hombre. Como decía usted, hay muchos motivadores. De hecho, ahorita hay uno muy famoso que se llama, creo que era Daniel Javid o Aviv. Y hay un montón de cristianos que lo siguen y dicen, no, es que vieras qué lindo que habla y de todo, pero... Y él habla de Dios y de todo, pero una vez más, o sea, usted agarra lo que dice él y lo que dice la Biblia y nada tiene que ver uno con lo otro. Pero ¿qué pasa? De que igual a muchos les gusta como se oye. ¿Por qué? Porque los motiva. No, usted es un hijo, como decía usted, que ese es
como el canto de todos los motivadores cristianos, entre comillas. No, usted es un hijo de Dios, usted puede hacer esto, puede hacer aquello, puede hacer lo otro. Pero Dios dice, no, no, fortalezcase en mí y en el poder de mi fuerza. Y después dice, y revístanse con qué, con mi armadura, con lo que yo sé, dice, no, con la armadura de quién, de Dios, no con la propia. Y ese es el problema que hoy tienen muchos. Se fortalecen en lo que dice un hombre y no en lo que dice Dios. Y como digo, el problema es que muchas veces no vemos si lo que nos dice el hombre es lo que dice Dios. Y muchos leen no solo a ese, sino como usted decía, a Austin, y se compran los libros de él y tienen el montón y tienen toda la colección. Y si usted le pregunta, mira, y usted ya se leyó, qué sé yo, Sofonías. Sofonías, ¿qué es eso? Es un instrumento musical o algo raro. Y tal vez se leyeron 5 libros de este motivador y 5 otros libros de aquel otro. Y tal vez no se han leído un libro de la Biblia que prácticamente se lee en 10 minutos. Y es importante recordar eso, no solamente fortalecerse en el Señor, sino también en el poder de la fuerza de Él, no solamente en la nuestra. Amén. Así es, hermano. O sea, no, yo ya me leí la epístola de Joel Osteen, ¿verdad? El Evangelio según Joel Osteen. Ah, loco. Pero es que, hermanos, así es muchos, ¿verdad? Y hay muchos cristianos empoderados. Ah, claro, yo soy un hijo de Dios y yo voy venciendo y para vencer de victoria en victoria, ¿verdad? Pero, hermanos, es por esos, hermanos, y los falsos maestros, los falsos apóstoles, no, nunca van a venir, ¿verdad? Diciendo cosas que la gente desprecie. Siempre van a estar viniendo hablando bonito, ¿verdad? Hablando así, acariciándole la orejita, ¿verdad? Así, sobándole la orejita. Ay, claro, qué bonito se escucha, ¿verdad? Entonces, había un señor que a mí me dijo, yo quiero que usted me hable, pero no me hable de pecado. Y dice, bueno, hábleme de la Biblia si usted quiere, pero no me hable de pecado. Entonces yo digo, hey, ¿y cómo quiere que le hable entonces? Pues es el punto principal por el cual Jesús vino al mundo a nosotros, a morir por nosotros. ¿Cuál fue la misión de Dios? Perdón, la misión de Cristo. Reconciliar a Dios con nosotros. Éramos enemigos con Dios, ¿verdad? Por el pecado que hemos hecho el Señor. ¿Cuál fue el propósito principal de Jesús que vino al mundo? Reconciliarnos con Dios a través de su muerte por el pecado. Y si nosotros quitamos el pecado de la Biblia, pues, ¿qué vamos a predicar? ¿Verdad? Pero ustedes escuchan, esos motivadores nunca te va a hablar de pecado, nunca te va a hablar de santidad, nunca te va a hablar de lo que el Señor demanda en ti, solamente te va a hablar de que tú eres un campeón, de que tú eres un victorioso, de que tú vas para vencer. Y hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Y la cuñada de Marce no lo soporta. Bueno, por lo menos, gracias al Señor que no sigue, ¿verdad? Pero hay muchas personas que siguen ese montón de doctrinas falsas. Ok, siguiente. Dice la siguiente pregunta. Repasa lo que aprendiste en el cuadro de aclaración, el cual está impreso nuevamente en la siguiente página para tu conveniencia. Discute cómo el entender estas palabras y conocer los versículos de Josué y del Nuevo Testamento puede ayudarte a caminar en el temor del Señor y no en el temor al hombre. Entonces, aquí nos dice que estudiemos las palabras. Ahí se nos habla de fuerte, se nos habla de valiente, se nos habla de acobardarse, se nos habla de dejar, de desamparar, del libro de la ley, que es la Torá, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Hermanos, esto demanda poner de nuestra parte. El Señor está para ayudarnos, pero es necesario que confiemos que eso es una realidad. O sea, hermanos,
No estamos viendo un libro únicamente de información, de historia, aunque la Biblia también es un libro de historia, pero la Biblia se nos habla que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios tiene vida. Ningún otro libro tiene vida. La Biblia es el único libro cuyo autor está presente en todo momento. La Biblia es el único libro que el autor ha estado vivo, está vivo y estará viviendo por los siglos de los siglos. La Biblia es un libro diferente a cualquier otro libro que puedas encontrar en el mundo. Los libros de ciencia son actualizados constantemente. Los libros de ciencia de 50 años ya son obsoletos. Los libros de historia se van actualizando vez tras vez. Pero lo que es la palabra de Dios se ha mantenido desde que se escribió. Entonces, mis amados hermanos, porque la palabra de Dios es viva. Y todo lo que Dios quería escribir está escrito en la palabra de Dios. Y que podamos confiar de que la Biblia es una realidad y que podemos confiar en Él. ¿Amén? Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice la siguiente pregunta, dice, finalmente, ¿cómo podría el amor al dinero separarte a ti o a los demás del Señor? ¿Crees que esto es un problema hoy en día? Discute esto en el grupo. Entonces nuevamente dice, ¿cómo podría el amor al dinero separarte a ti o a los demás del temor al Señor? ¿Crees que eso es un problema hoy día? Hermanos, ¿cierto o no que una de las inquietudes que casi todas las personas tienen hoy en día es que el desempleo, que salarios reducidos, que la crisis económica, que el dinero aquí, que el dinero allá, ¿cierto o no? Eso es un tema muy frecuente. Y sé que el dinero es importante, mis amados hermanos, el dinero es importante para seguir comprando lo necesario para el alimento, para los recibos, para muchas cosas. El dinero es muy importante. Pero, ¿crees que esto es un problema hoy en día? El tener mayor confianza en el dinero que en Dios. Y más se dice sí, porque ata al hombre y le da falsa seguridad. Es correcto. Todo lo que hay en el mundo, todo lo que el mundo nos pueda ofrecer es falso. Si el mundo nos ofrece paz, es una falsa paz. Si el mundo nos ofrece seguridad, es una falsa seguridad. Si el mundo nos ofrece felicidad, es una falsa felicidad. O sea, todo está maquillado, todo está pintado, pero no es una realidad. Dios nos ofrece verdadera seguridad, Dios nos ofrece verdadera tranquilidad, nos ofrece verdadera paz, ¿verdad? Entonces, en Él podemos tener claro que, si nosotros comenzamos a confiar más en el dinero, dejaremos de depender de Dios y comenzamos a depender de los bienes materiales, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando los bienes materiales comienzan a faltar, como lo que está pasando hoy día? Pues nuestro mundo se va a tambalear, porque nuestra confianza en el dinero, al escasearse, todo va a comenzar a tambalear. Pero si confiamos en Dios, haya o no dinero, nuestra confianza va a seguir siendo la misma. Si confiamos en Dios, haya o no dinero, si confiamos en Dios, haya o no trabajo, si confiamos en Dios, estemos solos o no, seguiremos confiando igual. Porque nuestra confianza no se basa en hombres, nuestra confianza no se basa en el dinero, nuestra confianza no se basa en cualquier cosa que el mundo me pueda ofrecer, porque Dios es el que me sustenta, porque Dios es el que me provee. Amén. Veamos la siguiente página, en la página de finalizando, la página 58. Dice finalizando. En nuestras vidas, cada uno de nosotros enfrentará y tendrá que tratar con el temor al hombre. Y el único temor que puede vencer el temor al hombre en sus diferentes maneras es el temor al Señor.
lo que significa que necesitamos fortalecer continuamente y renovar nuestro entendimiento en él. Hay algunas sugerencias de cómo hacerlo. Primero, estudia la palabra de Dios diariamente, no tan solo por deber, sino porque vivimos de toda palabra que sale de su boca. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 y Mateo 4:4, aprende a estudiar la palabra de Dios inductivamente, de primera mano, para que Dios mismo te enseñe, como dice el Salmo 119:102. La misión del Ministerio Precepto Internacional es establecer a las personas que en la palabra de Dios, lo cual resulta en reverencia a Dios, del temor de Dios. El ministerio tiene todas las herramientas para enseñar y entrenarte en cómo descubrir la verdad por ti mismo, profundizar en el estudio con los demás y discipular por medio del Internet o por medio de nuevos libros. Ministerios Precepto Internacional está en más de 150 países y sus libros han sido traducidos en más de 70 idiomas con materiales para niños, adolescentes y adultos. El libro que estás utilizando fue producido por ese ministerio. Segundo, mientras más escojas en tu vida el temor del Señor, confiar en Él y hacer lo que Él dice sin importar las circunstancias, te volverás más y más fuerte. Caminar en el temor te traerá un profundo sentido de paz y el favor de Dios y cada vez lo anhelarás más y más. Tercero, mantente en comunión con otros creyentes, quienes estarán allí para apoyarte si es necesario para corregirte. Dios nos pone en un cuerpo porque necesitamos unos de otros. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Perdón, no se rompe fácilmente, bueno, según la traducción de acá. Dice, la próxima semana consideremos el temor a la muerte una realidad que todos necesitamos conocer, cómo enfrentar con fuerza y voluntad. No digan ustedes, es conspiración. A todo lo que esté en este pueblo llama conspiración. Ni teman lo que ellos temen, ni se atemoricen. Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben de temer, de tener por santo. Sea Él su temor y sea Él su terror. Entonces Él vendrá a ser santuario, según Isaías capítulo 8, del 12 al 14. Así que damos finalización a la cuarta semana. No sé si alguien tiene algo por añadir, algo para finalizar. ¿Algún comentario final? Ok, entonces vamos a quedar finalizados con oración, brazos inclinados, ojos cerrados, y acompáñenme en esta oración. Oh querido Dios, gracias Padre por darnos la bendición de poder tener un estudio más. Señor, gracias por esta noche, por este viernes que tú nos has regalado. Padre, bendice a cada hermano, cada hermana, Señor, que pudo, Señor, conectarse, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, que pudieron estar con nosotros, Señor, y que sigamos confiando cada vez más y más en ti. Padre, bendice, Señor, cada corazón aquí presente, que sigamos fortaleciéndonos, Señor, en tu palabra, Señor, y que dejemos, Señor, de que el temor al hombre, Señor, nos invada, Señor, y que aprendamos a confiar más en ti. Padre reales, muy buenas noches, Señor. Te pido que nos des un feliz descansar y que si tú nos bendices, Señor, con un día más, mañana, que sea utilizado para tu honra y tu gloria. Tu bendición te pedimos, Señor, y las gracias te damos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén.